Cuando quieras. Muy bien. Voy a compartir entonces mi pantalla y espero que ahí ya la puedan ver, ¿correcto? Sí, ya la estamos viendo. Muy bien. Pues muy buenos días, muchísimo gusto. Mi nombre es Volker Tobón. Yo estoy en la CONABIO, que es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, y estamos localizados en la Ciudad de México. Entonces, lo que les quiero presentar el día de hoy es desde el Gobierno de México qué es lo que hemos estado haciendo en materia de restauración, en particular relacionado con este Sistema Nacional de Información para la Restauración Ambiental que denominamos SNIRA. Uno de los retos más grandes es que sabemos que en México tenemos información de restauración, pero está muy dispersa, poco comparable, está en diferentes repositorios, no está accesible y entonces necesitamos integrar esto en alguna plataforma, ¿ya? Tenemos también la necesidad de compartir las experiencias y lecciones aprendidas, tanto de las experiencias exitosas como de las no exitosas, ¿no? El chiste es hacer como estas redes de aprendizaje. La otra es que a pesar de que hay mucha información, hay mucha dificultad también para evaluar los impactos y los resultados. ¿Cuáles son los beneficios, tanto sociales como ambientales, de la restauración? Y de ahí, pues también se dificulta la oportunidad de orientar la inversión y fortalecer la toma de decisiones. Entonces, tenemos varios actores en la restauración, como son la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, nosotros desde la CONABIO, que también hemos impulsado proyectos de restauración, está todo la Secretaría de Medio Ambiente, también con el Programa Nacional de Restauración Ambiental, y están las metas globales, como lo plantean desde el CBD. Entonces, la importancia radica en alinear todos estos esfuerzos y todos estos datos e información que hay para justamente construir esta infraestructura estratégica de datos para la restauración. El principal problema, para resumirlo de alguna manera, no es la falta de acción, al menos en México, sino la falta de información estructurada para aprender de ellas. Y de ahí surge precisamente el desarrollo de este sistema, el SNIRA. El SNIRA entonces fue diseñado para transformar datos dispersos en inteligencia útil para la toma de decisiones y está directamente alineado con el Programa Nacional de Restauración Ambiental, el PNRA, que como pueden ver se acaba de publicar el año pasado, apoyar la coordinación nacional y la transparencia en los datos de las acciones de restauración y en apoyar la toma de decisiones. Ahorita les quiero presentar con mucho más detalle en qué consiste este proyecto o este sistema. En total son 5 diferentes componentes, si lo quieren ver así, y quisiera abordar brevemente cada uno de estos. Están las comunidades indígenas y rurales, las especies que se utilizan para la restauración, los enfoques, todo el sistema con los datos, es decir, la base de datos como tal de los proyectos, y también tenemos una herramienta geoespacial. Entonces, voy a abordar cada uno de estos 5 ejes. El primero, respecto a las comunidades. Esto es de las cosas más importantes porque sabemos que la parte social es la que al final va a determinar el éxito o fracaso de un proyecto de restauración. Destacar el rol que tienen las comunidades rurales e indígenas y las locales es muy importante. Entonces, por eso tiene una sección, digamos, per se dentro del sistema. En su momento queríamos hacer como
un taller, empezamos a diseñar el sistema desde el 2020, ¿no? Pero se cruzó la pandemia, entonces lanzamos como una encuesta. A partir de esta encuesta tuvimos respuesta de aproximadamente 50 diferentes comunidades que están trabajando. Aquí más o menos lo pueden ver, cada uno de estos puntitos chiquitos en morado es como una comunidad. Y de ahí pudimos obtener un poco más de claridad de qué manera se están involucrando las comunidades en la restauración, qué aportan las comunidades a la restauración y cuáles serían las diferentes acciones que se necesitarían fortalecer para los programas comunitarios. De ahí también salió una publicación científica, que es esta que está aquí abajito. Entonces, la otra idea era justamente tratar de conectar con las acciones locales y de vincularlos con los compromisos nacionales e internacionales para darles como ese contexto y poder establecer como esa comunicación más fluida con las comunidades que ya están trabajando en campo. El segundo eje son las especies para la restauración. En particular, habíamos identificado a partir de, digamos, varias diferentes publicaciones cuáles son las especies que generalmente se usan para la restauración. Son como más de 500 que tienen, o sea, que aparecen como en más de 2 diferentes publicaciones. Para ello habíamos hecho justo una revisión de más de 1,600 documentos, que ahorita voy a detallar un poquito más, y a partir de eso hicimos la selección de estas 500 especies que se usan ya para la restauración. Lo que tratamos de hacer fue una modelación para saber en dónde se distribuyen estas especies. Y esto no solo bajo escenarios actuales, sino también bajo escenarios futuros. A la fecha hemos modelado más o menos 200 diferentes especies y a partir de la información obtenemos esta información como la que podemos ver en el mapa, que es una de las especies de Pinus ampliamente utilizadas. Y están las áreas de pérdida, las áreas que se mantienen y las áreas de ganancia bajo escenarios de cambio climático. Entonces, esto es importante porque estamos generando conocimiento predictivo para restaurar mejor bajo estos diferentes escenarios de cambio climático. Y en esta grafiquita pueden ver que hemos hecho una evaluación de diferentes escenarios para ver cuál aplica mejor para nuestro país y cuáles serían como las tendencias de precipitación y temperatura que se esperan. Tenemos también el otro eje que son los diferentes enfoques de la restauración ambiental. Y esto es muy importante ya que en México utilizamos al menos 9 diferentes enfoques de restauración. Tenemos por un lado la regeneración natural, por el otro la restauración ecológica bajo los estándares y principios de la Sociedad Ecológica de Restauración, la SER. Tenemos la restauración, que es más enfocado a la recuperación de ciertos componentes o atributos del ecosistema. No es necesario aquí contar con un ecosistema de referencia o una condición de referencia como se plantea para la restauración ecológica. Tenemos la reforestación, que como indica su mismo nombre, se enfoca directamente en recomponer o recuperar el componente forestal. La refaunación, que a su vez se enfoca en el componente de los animales, la fauna silvestre nativa. La restauración productiva, que está enfocada en las actividades productivas sustentables, como por ejemplo las prácticas agroecológicas, sistemas agroforestales o silvopastoriles. Por otro lado está la remediación, que aplica más bien en sitios contaminados, minerías, etc. Y tenemos el componente de saneamiento y saneamiento forestal, que son acciones más, digamos, dirigidas a impulsar las actividades productivas sustentables, ya sea las prácticas agroecológicas o las prácticas para combatir plagas y enfermedades forestales, ¿no?
Inicialmente en el CIRA, en este sistema, teníamos planteado 7 diferentes enfoques, pero cuando se publicó el Programa Nacional de Restauración Forestal, se añadieron estos últimos 2, de saneamiento y saneamiento forestal, que señalan como enfoques mucho más particulares. Pero manejar estos enfoques es muy importante porque estamos partiendo entonces del continuo restaurativo, ¿no? Y para nosotros era muy importante decir cuáles son las diferentes actividades que se están llevando a cabo y cuáles son más o menos los objetivos subyacentes a cada una de estas actividades. Cabe mencionar que estos enfoques y el sistema en general implica y permite registrar proyectos de los diferentes ambientes, tanto terrestres, acuáticos, como marinos, costeros e insulares. Entonces, estamos tratando de abarcar toda esta gama de diferentes actividades y objetivos, y esa es la razón también por la cual necesitamos forzosamente hacer esta distinción en las diferentes acciones y objetivos que pueden tener la restauración, ¿no? Ya dependiendo del uso, por ejemplo, para el hacer, para ellos puede ser mucho más relevante saber cuántos proyectos de restauración ecológica hay, mientras que para quienes trabajan animales, pues, y de faunación, la refaunación va a ser mucho más importante. Entonces, sí podemos como distinguir. Bien. Ahora sí, llegamos como a la parte, digamos, más visible, más representativa del sistema, que es este mapa donde pueden ver ahorita 5,000 proyectos que ya están registrados en el sistema. Cada punto, si se da clic sobre ellos, saca una ficha que pueden ver aquí en este recuadrito, donde se incluyen más o menos 20 o 30 diferentes campos de información, desde el nombre del proyecto, el tipo de proyecto, puede ser práctico, teórico-práctico o teórico, el objetivo, un resumen, el enfoque, que es muy importante distinguir, y manejamos los dos, siempre cómo lo clasifica la persona usuaria, cuál sería como su enfoque original, porque muchas veces le ponen restauración ecológica sin considerar, digamos, estos estándares del hacer. Y también está el enfoque, digamos, reclasificado como nosotros lo establecimos en este sistema, ¿no? Estos 9 enfoques que les acabo de comentar. ¿Cuándo inició el proyecto? ¿En qué fase se encuentra? Si hubo participación de diferentes personas, etcétera. En fin, muchos diferentes campos. Ahorita comentamos un poquito más. Hasta el momento hemos logrado recopilar 5,000 diferentes proyectos, de los cuales ya están los proyectos de la CONAFOR y estamos a punto de integrar también otros 1,000 proyectos de la CONAM. Estos son como las dos instituciones más importantes que tienen como programas de restauración a nivel ambiental, entonces sí o sí tienen que estar. Y estamos también haciendo la labor de incluir la información de otras organizaciones, tanto de gobierno como de la sociedad civil. La mayoría de los proyectos están georreferenciados, no todos, porque como comenté, también permite este sistema incluir información teórica, por lo cual incluye, por ejemplo, estudios respecto a la distribución potencial o los sitios prioritarios para incluir alguna especie en campo. Entonces, no está asociado a un punto particular, sino como de manera más general, y estos no tienen ni punto ni polígono, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Hasta el momento se han registrado en el sistema más de 450 personas y estamos colaborando con más de 20 diferentes instituciones. Entonces, aquí lo que podemos ver es que México ya cuenta con una masa crítica de información que podemos utilizar justamente para toma de decisiones, identificar patrones, etc. Así es como se registra un proyecto, es muy sencillo, en realidad es en 2 diferentes pasos. Por un lado, la persona usuaria se registra
pone el nombre de su proyecto y entonces pues va pasando por cada una de estas 6 diferentes secciones que está dividido en información general, participación, tanto de personas como de instituciones, financiamiento. Esta información muchas veces no es obligatoria, es totalmente opcional y libre, y también se puede indicar si, a pesar de que se incluya la información, esté o no disponible al público. Una descripción un poco más detallada acerca de los aspectos sociales, el sitio, ecosistema, fuentes de degradación, si está dentro de un área natural protegida o no, las especies, no solo las que se usan, sino también las que se evalúan y monitorean, limitantes, beneficios, resumen, conclusiones y recomendaciones. Entonces, esta es la parte, digamos, más choncha, pero también la más enriquecedora para ir un poco más allá acerca de cuántas hectáreas se restauraron. Tenemos un módulo específicamente diseñado para manglares, que fue una petición del gobierno, siendo el manglar uno de los ecosistemas o el único ecosistema que está protegido bajo ley. Entonces ahí nos metemos como mucho más específico con los indicadores, agua, suelo, eh, ¿cómo se llama? Flujos, etcétera, ¿no? Y al final las fuentes de información donde se puede incluir ya sea un artículo, un informe, algún reporte o alguna página de interés donde se puede como volver a validar esta información. Una vez que está integrada la información, pasa por un filtro, que es donde nosotros hacemos una revisión rápida acerca si hay consistencia entre los datos que fueron integrados, y de ser así, pues ya se aprueba el proyecto y entonces aparece en la página y las personas usuarias tienen acceso a la ficha completa del proyecto. Y así es como tenemos 5,000 fichas en este sistema. A partir de la información, que en la mayoría de los casos son datos, son datos con vocabulario controlado, aunque también siempre existe la opción de incluir como algún criterio, pero considerando este vocabulario controlado, pues es muy fácil hacer un resumen de la información, y por eso contamos también con una sección de síntesis gráfica. Aquí pueden ver 2 gráficas generales, en total son como 25 diferentes gráficas a partir de estos indicadores generales. Y esto también es como importante porque resume entonces la información. Entonces, aquí el número va aumentando, el sistema crece con la participación. Cualquier persona que quiera puede incluir como información en el sistema. Solo es necesario registrarse, y entonces el registro del proyecto es una acción más estratégica que administrativa y es totalmente opcional. Nadie está obligado a registrar, pero justo lo importante es que a partir de esta información podemos visualizar la restauración a una escala integrada, a una escala nacional, y con eso podemos entonces ya tomar decisiones, ¿no? Muy bien. Esto nada más como unas precisiones técnicas. Este modelo que subyace a este sistema es un modelo de datos modular, es decir, lo podemos crecer como nosotros queramos de acuerdo a las funciones. Habíamos inicialmente empezado con 4 diferentes secciones. Después incluimos la sección de financiamiento y la de manglares. Son 20 campos obligatorios, muy sencillitos, porque en la mayoría de los casos, como dije, son campos con vocabulario controlado, pero al final se suman varios otros campos justo para que las personas usuarias puedan incluir comentarios o explayarse un poquito más en la descripción de alguno de estos campos obligatorios.
Lo otro es que es un sistema interoperable que cuenta con estándares de datos y API. Esto es sumamente importante porque lo que estamos tratando de hacer es que este sistema, además de ser interoperable con otros sistemas a nivel global como el FERM, sea escalable y reutilizable para algunos otros casos. Si algún estado u otro país, ¿no? En su caso, estaría interesado en adoptar estos sistemas, pues ahí está el modelo de datos. Está toda la documentación completa para que también lo pueda ajustar a sus necesidades particulares en el contexto socioambiental específico. Y con esto, entonces, convertimos los datos en respuestas como más concretas para política, ciencia y gestión. Podemos responder algunas preguntas clave, como por ejemplo, ¿qué proyectos hay en el país? ¿Quiénes participan en los proyectos? ¿Cómo se llevan a cabo las acciones? ¿Dónde están ubicados los sitios? ¿Por qué se llevan a cabo? Es decir, ¿cuáles son los diferentes objetivos? También podemos responder respecto a cuáles son las diferentes intervenciones que se están haciendo, qué acciones se están haciendo, erradicación de especies exóticas invasoras, recuperación de suelos, establecimientos de zanjas, este tipo de cosas. Y lo que ya había mencionado es con qué especies se está restaurando. Y esto no solo está para especies vegetales, sino también para todas las especies que están en el Sistema Nacional de Información de Biodiversidad. Y aquí esta interoperabilidad entre sistemas, entre el SNIRA y el SNIP, que como dije es el Sistema Nacional de Información para Biodiversidad, están integrados, están vinculados, se hablan entre sí. Entonces el catálogo del SNIP de aquí está incluido en el catálogo del SNIRA. Muy bien, pasamos a otra sección que es la herramienta geoespacial. Esta complementa los datos de la base de datos que vimos anteriormente y se pueden ver aquí también los proyectos dando clic en la pestaña correspondiente, pero lo interesante aquí es para planeación. A partir de este sistema que integra más o menos 50 diferentes capas, no están per se cada una de las especies de los modelos de distribución de las especies, sino está como un compacto, una capa compacta de riqueza, pero la información sí se da a nivel de especie, ¿no? Se puede ver entonces si uno trazara un polígono o hace una consulta por estado o municipio, cuenca o cualquiera de las unidades de gestión que pueden ver aquí arriba a la derecha, se da clic y se obtiene como el reporte. El reporte entonces indica cuáles son las diferentes condiciones socioambientales del lugar. Hicimos una integración, como dije, de 50 diferentes capas, distribuida en 6 diferentes secciones. Déjenme ver si aquí puse una más. No, ok. En 6 diferentes secciones, que son las áreas de importancia para la biodiversidad, el estado de la cobertura y uso del suelo, incluye cuestiones de fragmentación, de degradación, de erosión, todo el componente de cambio climático, todo el componente de, en este caso se muestra los sitios prioritarios para conservación y restauración. También están escenarios globales como el que hizo We Plant Forests, por si alguien conoce esto. Está toda la parte social respecto a la tenencia de la tierra, la población indígena, índices de marginación, etcétera. Entonces, en fin, aquí se integra toda esta información cartográfica y para cada unidad de gestión que está predefinida o incluso existe esta opción de subir un polígono o trazar un polígono de interés con las herramientas que están aquí presentes, se puede obtener entonces el reporte, donde por un lado entonces se incluye la intersección de cada una de estas capas con el área de interés. Se incluye también la lista de las especies que están presentes bajo condiciones
actuales y bajo condiciones futuras. Como dije, no está cada una de las capas, pero sí va a estar la lista completa en el reporte. Y también se puede ver la información de si hay o no proyectos de restauración que están ubicados dentro de este polígono, y viene con las ligas a la base de datos, que es lo que presenté anteriormente. Muy bien, entonces, todos estos 5 diferentes módulos, ejes o dimensiones, como lo quieran llamar, genera valor para múltiples actores. Por un lado, para la sociedad, muestra los esfuerzos de recuperación cerca de las comunidades y además ofrece una plataforma donde ellos, que no están, digamos, técnicamente vinculados a algún gobierno o alguna acción, pueden también subir sus proyectos, y así vamos sumando y construyendo esta historia de restauración en conjunta. Para tomadores de decisiones, esto es muy importante para planear en dónde invertir los recursos y con quiénes pueden coordinar sus acciones, sabiendo que ya existen proyectos de restauración en campo. Para quienes hacen investigación, esto ofrece información muy útil para realizar análisis y evaluaciones acerca de las tendencias y de los patrones, tanto espaciales como respecto a la propia dinámica de restauración en el país. Y para las comunidades y organizaciones de la sociedad civil, les da visibilidad a sus trabajos y facilita la coordinación y colaboración y conexión con otros actores. Entonces, ahí estamos atendiendo a política pública, ciencia, comunidades y sociedad. En ese sentido, ya para ir finalizando, el SDIRA no solo es una base de datos, es un instrumento de gobernanza para la restauración. La idea es promover transparencia a partir de la síntesis de información, a partir de este mapa, a partir de destacar la importancia de las comunidades. Es un instrumento de colaboración y comunicación entre los diferentes actores. Como vieron, estamos en comunicación tanto con el gobierno como con el sector de la academia, y estamos también tratando de acercarnos más al sector privado. Apoya la toma de decisiones a cualquier escala y para cualquier persona usuaria. Y por último, es un soporte para la planeación y política pública. Nos llegan muchas consultas a Connovio para saber cuáles son las condiciones en esta área, qué especies hay, qué proyectos de restauración hay. Entonces, en realidad, las personas usuarias, ellos solitos podrían ir a la herramienta, hacer la consulta y obtener como el reporte. Pero bueno, si no, pues ya está esto también para nuestro uso interno, digamos. Y a partir de ahí podemos aportar insumos para el desarrollo de programas, reportes, indicadores nacionales e internacionales, ¿no? Muy bien, entonces lo podemos resumir en 3 diferentes pasos. Los objetivos principales del sistema es compilar e integrar información y brindar acceso a los datos que hay en restauración en el país. Comunicar para saber cuántos proyectos hay, dónde están, qué especies se han utilizado, etcétera, y contribuir al diseño y desarrollo de nuevos proyectos de restauración, sobre todo haciendo uso de la herramienta geoespacial. Muy bien, con esto quisiera cerrar. Hay muchas personas que nos estuvieron como apoyando para poder levantar este sistema, para mantenerlo actualizado. Estamos ahorita transitando hacia una fase de indicadores más específicos, y también para darle como más difusión y comunicación al sistema. Lo que necesitamos es que digamos, el público en general se vaya como familiarizando y sensibilizando con los diferentes términos, con los diferentes enfoques. Uno, para que vean la importancia, urgencia y necesidad de la restauración. Y dos, para que también hagan uso de este sistema, ¿no? Entonces, con esto cierro.
Y quizá una frase como final, que es que no podemos escalar la restauración si no podemos medirla, entenderla y aprender de ella. Entonces, esto es lo que tratamos de hacer con este sistema y pues estoy lista para cualquier duda o pregunta. Muchas gracias. Está en mudo, Orlando. Ah, dale, gracias. Sí, decía que muchas gracias, Volker, la información, y entonces abríamos el espacio para las preguntas, comentarios. Entonces pueden ir levantando las manos y ahí vamos. Dale, Paola. Hola, Volker, compañeros, buenos días. Y bueno, un saludo para todos también. Gusto verlos ya después de un leve receso que tuvimos de nuestros encuentros. Nada, Volker, pues quería de pronto si nos pudieras compartir un poco la experiencia de cómo fue el ejercicio para priorizar las 500 especies. Porque, por ejemplo, nosotros en Colombia tenemos bueno, un montón de modelos también, pero dada la complejidad ecosistémica, ¿cómo fue el ejercicio para decir, bueno, vamos a proponer estas especies y con estas nos vamos, ¿no? Como que sería interesante conocer eso un poco. Gracias. Perfecto, sí, excelente pregunta. Lo que hicimos en su momento fue una revisión de la literatura. Agarramos todo lo que encontramos de restauración en el país, hicimos como una revisión entonces, y a partir de ahí fuimos como, pues casi sumando, ¿no? Como, esta especie apareció una vez, dos veces, tres veces. Y las especies que más veces aparecieron fueron digamos, el subconjunto de las 500 especies que modelamos. Así fue. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, sí, gracias. Sí, siempre está como la pregunta también, por lo que hay, no son solo especies de bosque, ¿no? Entonces también a veces ya sí, siempre se nos quedan un poco cortas. De pronto uno siempre prioriza más especies a veces de valor pues funcional, pero que también de pronto fueran pues especies que tengan un valor pues para las comunidades, ¿no? O sea, como que se pueden ocurrir infinidad de criterios pues para definirlas también, pues dado que la restauración está como en esa frontera de también lo productivo y de hacer un enlace con las comunidades también, ¿no? Entonces uno se imagina desde lo académico un enfoque con especies pues para la ecología, ¿no? Como que hay necesidades a nivel poblacional dependiendo del ecosistema, pero pues el ejercicio no es como tan fácil. No, pero siempre hay como ese sesgo, ¿no? Siempre está el sesgo a la parte terrestre. Ahí más bien, más allá de decir, ok, necesitamos un número equitativo para cada uno de los diferentes ecosistemas, vimos más bien después sí estaban cubiertos todos los ecosistemas y sí están cubiertos. Entonces es como bien importante porque entonces se incluyen especies de agaves que son más para ambientes áridos y semiáridos, incluye muchísimas especies con valor productivo, ¿no? Comestible, etcétera, no solo para la parte humana, sino también como para los animales, que son como su alimento principal, ¿no? Entonces sí se hizo como esta revisión, pero fue más bien como a posteriori, no inicialmente, pero vimos que justo hay una amplia diversidad de todas las diferentes especies y grupos funcionales. Y otro tema es que, por ejemplo, nosotros hemos pues, priorizado especies para la restauración, pero la disponibilidad para propagar en viveros sigue siendo la limitante. Entonces, pues como que uno propone desde lo técnico unas especies y prácticamente no llega ni al 5% la disponibilidad en viveros. Entonces, bueno, pues eso es un cuello de botella que siempre hemos identificado. De pronto, ¿ahí tuvieron en cuenta algo de eso como la posible disponibilidad para propagación? No, porque justo es lo mismo aquí. Y si nos acotamos a las 5 especies que hay en viveros, pues ya perdimos, ¿no? O sea, por eso es como justo la importancia de mostrar, hay todo este subconjunto, más de 500 especies para restauración, ¿no? Y seguro faltan más,
O sea, faltan muchos más, considerando que pues habrá algunas especies que solamente se usarán en algún sitio muy particular o son importantes solamente para ciertas comunidades, ¿no? Pero eso ya es como a nivel de sitio. Como nosotros como tal no hacemos implementación, sino más bien integración de información, pues hasta ahí nos quedamos. Pero justo esta información sirve como para empujar a los diferentes actores para decir, no siempre usas la misma especie de pino, tienes que diversificar, te sirve para A, B, C, D, E, ¿no? Por ahí va la cosa. Gracias. Hay una pregunta de El Salvador. Adelante. Ya hablando de los más o menos. Hola, perdón, ¿me oyen? Sí. Sí, Hola. eso, Berta, veía que tenía la mano levantada, gracias. Gracias. Bueno, primeramente, o sea, ya viste que yo he estado como muy emocionada con tu presentación. La verdad que estoy como muy impresionada con el nivel, digamos, o sea, de integridad. Es muy completa, es integral porque abarca, digamos, prácticamente la totalidad de las dimensiones que se deberían, o sea, de hecho, integrar en una propuesta en donde, digamos, trastoca todos los aspectos, o sea, de hecho, de un país. Eso, felicitarles primeramente y porque encuentro, o sea, que es muy inclusiva, equitativa, altamente participativa, ¿verdad? Y ese es como, ese es uno, digamos, o sea, de las dimensiones fundamentales, o sea, para que toda iniciativa vinculada con ecosistemas, biodiversidad, bienes naturales comunes, servicios ecosistémicos definitivamente funcione. Y la identificación, o sea, de los diferentes tipos de los enfoques, o sea, a mí me impresionó esa parte de cómo llegaron, digamos, a integrar y a definir los diferentes enfoques, digamos, vinculados al tema de la restauración. Eso particularmente me llamó mucho, de hecho, la atención. Y solo me quedaron dudas en lo siguiente. Las 500 especies identificadas, o sea, ¿son especies nativas? Sí. Muy bien. Y luego la otra pregunta es, cuando se registra un proyecto, el nivel, digamos, o sea, hay un filtro, o sea, como mencionaste, en ese filtro hay alguna, digamos, ese filtro solamente, digamos, es a nivel de la herramienta, a nivel, digamos, de la investigación y base de datos, o sea, que ustedes manejan, o hay alguna verificación in situ, en campo, digamos, respecto a verificar, digamos, la certeza de la información de ese proyecto registrado. Sí, no hay como tal una validación en campo donde nosotros iríamos, porque pues simplemente no existe posibilidad de ir a cada uno de los sitios demasiado lejos, demasiado grande, demasiado costoso, pero nosotros confiamos, digamos, o sea, es como un poco de ¿cómo se llama? Autorreporte, ¿no? Donde la información que está, nosotros confiamos en que sea como la verídica. Por eso al final pedimos como alguna referencia, ya sea un informe o documento o algo que nos pueda, digamos, respaldar la información. Y pues justamente a partir de ahí hacemos como esta validación, aunque no vamos en campo, pero sí leemos la información y aseguramos que lo que está en este documento, en esta publicación o en la página, corresponda con lo que se reporta en el sistema. Sí. Bien, y con esto cierro, solamente hago la última pregunta. Cuando se recogen la herramienta, digamos, cuando recoge la información acerca de la participación, o sea, de los actores, o sea, sociales, socioambientales, recoge información, o sea, datos desagregados, o sea, por ejemplo, de las poblaciones, cuántas mujeres están participando, juventudes, infancias, pueblos indígenas, comunidades locales, agricultoras, agricultores. Sí, exacto, sí. Está como, ahorita todavía está un poco general, pero justo la idea era tener como un primer instrumento que funcionara y de ahí irlo como detallando y afinando, ¿no? Entonces estamos a punto de iniciar una siguiente revisión, actualización, digamos, del sistema
para poder llegar a ese nivel de detalle, para que no solo me digas si hubo participación de ABC, sino cuánto, poner porcentaje, ¿no? Eso en realidad cabe mencionar que ahí entramos un poco en conflicto porque hace que aumenta, digamos, el número de campos, que de por sí ya es mucho, y cada vez que se lo presentamos a algún actor, dicen, no voy a hacer esto, es muchísima información. Pero necesitamos, sí, recabar la información y pues ni modo, cada quien responderá lo que quiere responder, están los obligatorios y el resto, digamos, es esto, opcional, ¿no? Muy bien. Gracias. Al contrario. Jorge Herreros. Hola, tenía una consulta. Bueno, soy del Ministerio de Medio Ambiente en Chile, aunque estuvimos juntos en México alguna vez, cuando visitamos Conavio. Maravilloso. Sí, tengo una pregunta. El modelo de datos que ustedes tienen, a pesar de que tiene 200 campos, supongo que ustedes tienen priorizados algunos y no creo que tengan una ficha con 200 campos. Deben tener algunos que son como de trabajo para hacer indicadores o cosas así que no son como visibles. Nosotros nos encontramos en este minuto, justamente pregunto esto, o sea, lo comento porque nosotros nos encontramos en este minuto en un proceso de actualización y creación de un módulo de restauración dentro del sistema de información que tenemos, que es el SINBio. Y la idea es, o sea, sería súper positivo para nosotros conocer la estructura que ustedes tienen Claro. desde el punto de vista del modelo de datos, o al menos la lista de campos y su diccionario, para ver cómo podríamos abordar si tenemos homologación de cosas o no, y porque eso finalmente, si los países empezamos a trabajar con el mismo lenguaje, al menos en los modelos de datos, después hacer APIs para reportar o para compartir o para hacer comparaciones de avances o el trabajo, digamos, colectivo, va a ser mucho más fácil. Entonces, en ese aspecto, me gustaría conocer o si tienen alguna biblioteca disponible en web o, o si la puedes compartir, si es que es posible, pero tampoco, no siempre Sí, todo no, disponible, todo es 100% abierto, con mucho gusto te compartimos eso. A lo mejor valdría la pena justo tener como una reunión como más en corto, más técnica, como para revisarlo. sí. Pero antes que eso, y creo que esto es súper relevante para todas las personas quienes están conectadas, justo una de las ideas del sistema fue que fuera compatible con plataformas como el FERM, ¿no? Al cual todos los países que somos signatarios tenemos que reportar. Y en ese sentido, ayer tuvimos una nueva reunión con Mateo y otros colegas para ver cómo podemos hacer esto posible. Ya habíamos revisado de antemano justamente este mapeo de campos para ver pues, cuál corresponde en nuestra base de datos nacional a la base de datos, digamos, global. No hay ningún problema, lo cual estuvo bueno porque el SNIRA se empezó a diseñar un poquito antes de que saliera la plataforma del FERM y pues afortunadamente hay 80% de los campos son compatibles. Y esto es muy importante, porque la idea no solamente es que nos sirva a nivel nacional, sino que podamos utilizar este tipo de herramientas para vincularlo con procesos a nivel global, ¿no? Entonces, sí, con muchísimo gusto te compartimos el modelo de datos, el diccionario de datos e incluso a lo mejor de una vez indicar cuáles serían como los campos que están en el FERM para que esos sí o sí estén, ¿no? De hecho, en ese sentido, cabe mencionar que pues ahorita se hizo, digamos, de manera un poco más diferente para el reporte del séptimo informe nacional, ¿no? Lo acabamos de entregar ahora en febrero. El 2029 creo que va a ser como el octavo informe nacional, entonces para entonces ya queremos que el SNIRA sea como la plataforma que reporte
los polígonos o, digamos, los sitios, que ahí justo tuvimos un tema con los polígonos, los sitios de restauración en México. Esto tanto para el FERM como también para la plataforma de Restor, ¿no? Que también tiene como mucho potencial, mucho uso. Perfecto. Gracias. Con gusto. Mateo. Gracias, Jorge. Solo para decir, Jorge, también tuvimos una reunión esta semana, ayer, y compartimos los parámetros mínimos mandatorios que FERM, na verdade, la Meta 2, Target 2, solicita a los países. Entonces podemos también acá compartir en el chat para que todos saiban. Y también compartir esta publicación que está un poco, es de 2022, creo, pero también hay una recompilación de indicadores que puede ser útil. Y una pregunta para Walker. Estaba mirando el informe nacional y para la CBD y los datos vienen de CONAFOR, sí, el reporte. Piensa que existe una sobreposición con los datos que existen en SNIRA con este reportado, y si CONAFOR también utiliza SNIRA en sus planeamientos, implementación del proyecto. Se pudiera hablar un poco de cómo SNIRA puede ser una herramienta también de integración entre diferentes agencias y políticas públicas. Sí, exacto. Sí, justamente esa es la idea y estamos transitando a ello. Lo que está reportado por parte de CONAFOR en el 7º Informe Nacional son los datos que están en el SNIRA, justamente, ¿no? La idea justo es que haya una plataforma nacional donde a partir de esto se pueda o sea, para evitar el registro doble, ¿no? Que las personas o las organizaciones tengan primero registrar aquí, luego registrar allá. No, eso lo queremos evitar. Entonces, que registren todo en el SNIRA y nosotros a partir de aquí hacemos como ese outreach con todas las diferentes agencias, en este caso, pues el FERM, para que ahí, y el CBD, para que ahí esté como la información, pero que no lo tengan que volver a capturar, ¿no? En diferentes plataformas. Lo mismo para CONAMP, que ahorita, por ejemplo, no está contabilizado todavía, pero pues ellos tienen programas de restauración. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita nosotros es este acercamiento con las diferentes organizaciones, tanto de gobierno como ONGs, para facilitar la captura. En este sentido, no es que ellos capturen proyecto por proyecto, 3,000 proyectos, no darían abasto. Lo bueno es que ellos ya tienen una base de datos, digamos, en Excel como estructurada, igual hacemos ese mapeo y entonces se hace como una carga masiva. De una vez, cuando está, digamos, todo sistematizado y estructurado, se sube todo de un jalón a la base de datos, ¿no? Entonces, así es como funciona con las instituciones que tienen muchísimos proyectos, ¿no? Hemos también tenido acercamiento con otras ONGs. Está la AMERE, que es la Alianza Mexicana para la Restauración de los Ecosistemas en México. Entonces, con ellos es un poco diferente porque no tienen una base de datos estructurada, pero facilitamos un formato donde varias personas pueden trabajar como al mismo tiempo. Es la base de datos que está con los campos que está en la plataforma, pero en un Google Docs donde varias personas pueden trabajar como al mismo tiempo y así se les facilita también a ellos esa colaboración dentro de su misma institución. Y una vez que está, nos pasan eso, nosotros lo subimos, ¿no? Entonces tratamos de facilitar en la medida de lo posible todos estos pasos. Y pues de ahí, por ejemplo, justo el martes, nuestro secretario técnico volvió a dar la presentación del sistema en la reunión con los diferentes titulares del sector ambiental
para enfatizar la importancia de que nos compartan la información y sus datos de restauración para poder como integrarlos, ¿no? Y pues claro, se aprovechan entonces para decir, y también podemos incluir la información de ABCDE programa, ¿no? De cambio climático, de sembrando vida, de bienestar, porque sí, es una de las pocas plataformas que está como tan estructurado, tan sistematizado y que está como permitiendo el registro de todo este mundo de diferentes actores que hay en restauración. Y al final, pues nosotros sabemos la restauración se puede vincular con prácticamente cualquier meta u objetivo de desarrollo sustentable, ¿no? Entonces sí, tiene mucho potencial y pues justo es uno de los retos, ¿no? De integrar la información de todos los diferentes actores que estén involucrados en la restauración. Y creo que hasta el momento, pues vamos bien. Las cifras nos indican que vamos bien, pero falta muchísimo trabajo, muchísimo, ¿no? Muy bien. Les puse ahí en el chat los dos vínculos, bueno, de hecho, 3 vínculos, ¿no? Digamos, el general, que se entra a partir de biodiversidad, y luego la base de datos. Ustedes no se tienen que registrar para ver la síntesis o para explorar el mapa o para ver el diccionario de restauradores, ¿no? Si tienen interés, se pueden registrar en nuestro directorio de restauradores. Si quieren justo no sé, explorar como algo más, pero en realidad solamente se necesita registrarse como persona si uno quiere como integrar como algún proyecto. Fuera de ahí es totalmente abierto. Y lo otro, el último vínculo que les compartí es de la herramienta geoespacial, que también si quisieran explorarla, ustedes pueden, ya vieron fácilmente, dar clic en alguna de las unidades de gestión o trazar como algún polígono, como por ejemplo si les gustaría saber cómo está la situación en la Riviera Maya. Así. Cabe mencionar que en ese sentido todavía hay mucho sesgo hacia los datos de la parte terrestre, pero también en Conavio tenemos el Sistema de Información Marino, el CIMAR, entonces estamos viendo la colaboración con ellos de integrar datos para estos ecosistemas acuáticos y marinos como más específico. Pero mientras tanto ya está funcionando, lo pueden explorar, no necesitan, les digo, ningún registro, totalmente abierto, así que entre más uso tenga, perfecto. Adelante, por favor. Hola, buen día. No sé si puedo hablar. Sí, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bueno, yo llegué muy tarde a la presentación y quizás lo que te pregunte ya lo comentaste. Pero acá también reportan las áreas degradadas o se vinculan con la degradación de las áreas. O sea, la pregunta es si nosotros reportamos superficie de área degradada. Claro, o si están vinculados con, no sé, los programas de áreas degradadas, como para comparar y ver la evolución, porque si hay restauración, se supone que tenés que ver cómo están los ecosistemas, o si tienen la lista roja de ecosistemas. Perdón, en serio que llegué tarde y quizás esto ya lo hablaste, pero Claro. es una de las cosas que queremos ver cómo hacer. Claro, no, maravillosa pregunta. No lo había como abordado justo porque en respecto a la línea base de las áreas degradadas como tal, pues hay como mucha información para México, ¿no? Entonces, si bien está la información y está en el sistema y uno puede ver dónde está ubicado en un rango, digamos, moderado, severo, muy severo, ¿no? No hay como tal una estimación respecto a cómo estamos atendiendo, digamos, este planteamiento de cómo estamos restaurando las áreas degradadas, que viene como junto con pegado, pero lo más importante es definir como esta línea base de dónde partimos, y eso no está claro, ¿no? Es una de las grandes discusiones que hemos tenido, pero pues lo que estamos por iniciar este año es justamente la evaluación de la lista roja de los ecosistemas, que también vamos aquí a hacer en Conavio. Entonces de ahí van a salir como justamente todos
todos estos resultados. La cosa es justo, como tal, tenemos todos los insumos, yo creo bastante bien, bastante completo en la mayoría de los casos, no todo, no todo es perfecto, pero sí tenemos como muchos insumos que podemos integrar y justamente tenemos que hacer este esfuerzo de identificar pues cuál sería como esa línea base de donde estamos partiendo. Entonces sí, muy relevante. Gracias. Al contrario, perfecto. No sé si hay como alguna otra duda o pregunta, porque si no estamos justo a tiempo para que podamos retomar el resto de nuestras actividades. Dale, muchas gracias, Volker, por esta presentación tan interesante. Ahorita queda pues la grabación ahí en el enlace. Creo, pues, Mateo, si no sé, ¿quieres agregar algo más o antes de finalizar? No, muchas gracias, Orlando, solo para decir agradecer a Worke por su presentación y todo este trabajo, y también agradecer a Instituto Humboldt por la organización, y muchas gracias. Dale, muchas gracias, Mateus. Precisamente queda pues entonces la última sesión de estos webinars, que va a ser la de Colombia. Está programada en principio para el viernes 24 de abril. Todavía no está definido, entonces yo ya les estaré informando por correo y en las invitaciones al calendario para que se unan. ¿Listo? Ya estoy cuadrando, pues concretando con ellas la fecha exacta y los participantes. Entonces, muchas gracias. Nos veremos la próxima sesión y tengan un muy buen resto de día. Gracias. Gracias. Muchísimas Gracias. gracias. Excelente. Chao, muchas gracias.